Originario del pueblo La Palma, provincia de Pinar del Río, con 24 años de estar colaborando en el distrito escolar, hoy tenemos pues la bendición de poder tener en Vidas que Inspiran a un hombre que ha inspirado a muchos niños y que su lema es: la primera escuela es la casa y la escuela es la segunda casa. Así es de que hoy estaremos conociendo la vida de Jesús Cruz. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Jackie. Gracias por estar con Encantado nosotros hoy. de conocerte. Había escuchado de ti mucho. Bueno, ¿qué escuchaste? Sí, todo bueno, todo muy bueno. Eso está bueno y nosotros también hemos escuchado acá cosas muy buenas, mi querido Jesús. Fíjate que qué bueno que te tengamos hoy aquí en estas Vidas que Inspiran, que vamos a conocer de tu vida. Pero antes de iniciar, quiero preguntarte, ¿quién es Jesús Cruz? ¿Cómo te describes? Me describo como una persona muy optimista, muy positiva, con muchos deseos de vivir y con muchos deseos de que las personas tengan una vida muy positiva y muy linda. Claro que sí. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuéntame. Espérense. Paren el video, no sigan grabando. No, es solamente para recordarte que si todavía no te has suscrito a nuestro canal YouTube, puedes hacerlo aquí activando la campanita y uniéndote a nuestro canal para que puedas recibir contenido de bendición. Lo puedes hacer a través de la página aquí en tu computadora y también a través de tu teléfono móvil. Así es de que suscríbete y sé parte de Universo 1420. Ya puedes seguir con la entrevista. Cuéntame en tus logros un poquito, porque vamos a ir conociéndote, ¿verdad? Sí. ¿Qué has logrado en la vida, en tu vida profesional? Bueno, primeramente fui criado por una abuelita desde muy pequeño, creo que tenía 3 meses. Esta abuelita me cuidó y me obligó a estudiar. Me dijo, si no tienes una carrera, no eres nadie. Así que no es que no seas nadie, es que debes de tener una carrera para poder tener éxito en la vida. Y sí, me amenazaba siempre y me decía, si no estudias, si no haces una carrera, te vas a vivir con tu mamá. Y estuve obligado a estudiar una carrera y hice una carrera. ¿Qué carrera fue la que estudiaste? Sí, bueno, me gradué de licenciado en inglés en el Pedagógico de Pinar del Río, en Cuba. Y lo que quería estudiar era arquitectura, porque siempre me gustaron mucho las matemáticas, pero no tuve el acumulado suficiente para que me asignaran la arquitectura. Y de eso vamos a estar hablando más adelantito. Así es de que, ¿qué te parece si retrocedemos a la niñez? Tú eres de Pinar del Río, en Cuba, ¿verdad? Ahí fue donde naciste. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo la viviste? Muy alegre. Me cuidó mucho mi abuela, como te dije anteriormente. Fue una infancia muy bonita. Con mis primos los considero casi que hermanos, y mis hermanos por supuesto son hermanos también, porque tuve que ir a vivir con ellos. No tuve que ir a vivir, mi abuela me llevaba todas las vacaciones a pasar 15 días con ellos, y estaba obligado a quedarme 15 días, y extrañaba muchísimo a mi abuela y lloraba cantidad, pero nada, aprendí a querer a mi mamá, aprendí a querer a mis hermanos. ¿Por qué no te criaste con tu mamá? Mi mamá tuvo 6 hijos más después de mí. Y después y entonces la razón principal fue porque cuando nací tuve un problema de intolerancia láctea y mi mamá no pudo cuidarme porque tenía más niños, y entonces mi abuela me llevó con ella, que vivía en un pueblo mucho más grande donde había casi como un hospital, y en este caso mi abuela fue la que me crió. Se quedó conmigo. Como a los 2 años, ya después que ella me había salvado, mi abuela, muy cristiana, me fue a entregar a mi mamá, y mi mamá le dijo, si tú lo salvaste y siempre has querido tener un hijo, porque ella nada más tenía 5 hembras, tuvo 5 hembras mi abuela, incluyendo mi mamá, y siempre quisiste tuviera un niño, un varón, bueno, pues quédate con él. Y así mismo me quedé con mi abuela toda la vida. Y una pregunta, Jesús, por ejemplo, ese impacto en tu vida, que gracias a Dios tuviste a tu abuela, pero ¿no creciste con eso de decir, mi mamá me dejó con mi abuelita, abandono de tu mamá? No, porque vivía en pueblos diferentes. Para mí, cuando mi abuela fallece en el 2004, la gente me decía, murió tu abuelita, bueno, tú sabes, pero es que la gente no sabía. Era mi mamá, la que murió fue mi mamá. Porque fue quien me crió por 26 años. 26 años cuando vine para acá. Sí, regresé a verla muchas veces. 9 veces regresé a verla. Claro, o sea que tuviste y tus hermanos y te llevaste muy bien. Sí, ¿cómo que no? Sí. ¿Estudiaste? ¿Cómo eras como estudiante? ¿Eras bueno? Sí, pero siempre estuve enfocado en las artes, porque soy también artista plástico, y siempre estaba en el club de artes,
Pero sí, siempre fui bueno, especialmente en las matemáticas. Lo que era matemática, física, química, todo lo que tenía, astronomía, todo lo que tenía que ver con matemáticas. ¿En serio? Excelente. Ahora, cuando se trataba de lo que era español, literatura o historia, pasaba mucho trabajo. Pero mira qué raro, ¿no? Porque Sí. normalmente esas materias, muchos para nosotros son buenas, y la matemática, todos decimos la matemática, pero en tu caso no, fue todo totalmente Sí, fue al diferente, revés, sí. ¿no? A mí me encantaba. Me dijiste que te graduaste de licenciado en inglés. ¿Cómo fue en ese entonces estudiar inglés en Cuba? ¿Quiénes te dieron pues esas clases allá? Oh, interesante. Fueron 5 años de universidad. Cuando terminé el primer año de la universidad ya yo hablaba inglés. Sí, ya yo pensaba. ¿Siempre te dio hecho de hablar inglés? Me gustaba siempre. En realidad, inglés era la segunda opción que yo tenía para estudiar. ¿Y la primera? La primera era arquitectura. Ah, que tú me Sí, dijiste que te sí. hubiera gustado. La ¿no? segunda era inglés. Entonces, interesante, suficiente, ¿no? En séptimo grado, cuando empiezo en lo que es la educación secundaria, en un momento determinado dije, yo quiero ser profesor de inglés. Y siempre fui monitor. A lo que se le dice monitor viene siendo como el student aid, el estudiante que ayuda al profesor. ¿Te gustaba siempre ayudar a los demás? Sí, en las clases de inglés yo siempre fui el monitor. Y en este caso, nada, primer año pasó, cuando terminé ya yo hablaba inglés, ya yo pensaba en inglés, casi que soñaba en inglés. Y a partir de ahí va mejorando con los otros años. En el tercer año tuve que participar dando clase, y en el cuarto año también, y ya en el quinto año fue completo dándole clase en una secundaria a estudiantes de 10º grado, y al final presentas una clase como tal para graduarte, y bueno, y todo salió bien y todo, me gradué de licenciatura. ¿Y cómo decidiste, aparte de que tu abuelita pues falleció, entonces tú dijiste, bueno, acá yo ya me gradué, ya también trabajé, ya apoyé? ¿Cómo decidiste o por qué decidiste venirte a los Estados Unidos? ¿Querías abrirte más campo? ¿Cuál fue el motivo principal de venirte para acá? Interesante, una pregunta muy interesante. Mi papá vino cuando yo tenía 1 año y 7 días de nacido. Sí. Yo tenía 1 año y 7 días de nacido. Yo no conocía a mi papá. A mí me criaba mi abuela. Mi mamá está casada con otro señor y tiene más hijos, ¿no? Nada, en un momento determinado uno de mis hermanos decide que quiere venir, que es el hermano mío mayor, hijos de mi mamá, y casualmente por parol yo y mi esposa, que ya estábamos casados, nos pudimos agregar a mi hermano. O sea, que te casaste bien jovencito allá en Cuba. Me casé, sí, tenía 23, y Dalmis, sí. Tenía 23 y Dalmis tenía 20 cuando nos casamos. ¿Y cómo la conociste? 3 cuadras de mi casa. Nos conocemos desde pequeña, la conozco, siempre la vi muy linda. ¿Eran amigos desde pequeñitos? Sí, no exactamente. Casualmente tenemos una fotografía que en los colegios en Cuba la tiran cuando tú estás en primaria, te tiran una fotografía sentado con los libros y eso. Sí. Y casualmente tenemos la misma fotografía y pensamos que nos tiramos la foto el mismo día porque ella estaba en 3º y yo estaba en 6º grado. Sí. O sea que le llevas 3 años a tu... Nos llevamos 3 años, sí, exactamente. Claro. Y nada, comenzamos, fuimos novios primero, nos peleamos en un momento determinado y ya después comenzamos en el 89 y desde el 89 estamos juntos. Mira tú. Y luego pues se vinieron los dos para acá, para Estados Unidos. Sí, Unidos. exactamente. Mi papá reclamó a mi hermano y con mi hermano nos juntamos yo y mi esposa y vinimos los 3 juntos a través de Cancún casualmente. Y nada, fue interesante llegar aquí. Dejar a mi abuela, siempre lo he dicho y quiero decirlo aquí, dejar a mi abuela fue el día más triste de mi vida. Eso fue en el 95. Sí, eso fue un día que no lo olvido nunca. Sí, porque mira, yo ahora te veo y vamos a estar hablando también durante este podcast, porque no es fácil, Jesús. O sea, uno que, bueno, tu mamá por la circunstancia que fue, te dijo, aquí está, tu abuelita que te amó, ¿verdad? Y te quiso y te crió. Y por otro lado, no tener a tu papá tampoco. O sea, porque uno dice, por lo menos, bueno, tengo al papá, ¿no? Pero tampoco tuviste a tu papá, no tuviste a la mamá ni al papá. El que vio por ti fue tu abuela. Y que esa persona que estuvo ahí, pues ya no está. O sea, ¿tú sufriste bastante eso? Muchacha, eso fue muy interesante. Ese primer año, hasta que logramos ir al segundo año, logramos ir de regreso a Cuba. Y ese regreso fue algo muy emocional y bien, y nada, inolvidable. ¿Qué te dejó tu abuelita, por ejemplo? Ya nos dijiste que la enseñanza y la educación, pero muy aparte de eso, ¿qué recuerdas de ella? O sea, que tú digas, esto mi abuelita me lo recalcó. Una de las cosas que me recalcaba ella a mí era haz bien y no mires a quién.
Claro. Siempre. Eso es así, sí, me decía. Y un mal se paga con un bien. El que te haga un mal a ti, págaselo con un bien, para que tú veas que vas a terminar siendo amigo de esa persona. Sí. Esos fueron dos de los consejos que me dio mi abuela todavía. Y por supuesto, el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es inolvidable. Es inolvidable para ti. Qué bien. Mire, estamos conociendo a nuestro querido Jesús Cruz. Él es especialista de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Cuando viniste de Cuba, mi querido Jesús, con tu esposa, ¿no empezaste, como decía, right away, a trabajar como especialista en comunicaciones del Distrito Escolar? ¿En qué empezaron ustedes a trabajar? Bueno, interesante. Nos fuimos a vivir a Michigan. Llegamos aquí en verano, esto fue en junio. Llegamos a Michigan el 1 de julio. 3 días más tarde se celebró el 4 de julio, fue algo súper interesante porque nunca en mi vida había celebrado el 4 de julio. Un gran cambio, ¿no? Sí, un tremendo cambio, sí. Entonces llegamos allá y todo estaba verde, maíz sembrado por todas partes porque mi papá vivía en el campo. Oh, qué bonito. Sí, todo era maíz y de todo sembrado y trigo sembrado por todas partes. Y yo le decía a mi abuela, casi que puedo pensar de que puedo coger un autobús y bajarme en la próxima parada, que es el pueblo de nosotros, La Palma, porque lindo. Se veía todo verde, lindo. Todo verde. Pero eso empezó a cambiar, por supuesto. Allí empecé a trabajar primeramente en un mercado, sacando frutas de una nevera, pero como 3 meses más tarde empecé a trabajar en una oficina como asistente de las comunidades que estaban llegando en aquel momento venían de Guantánamo, que eran los cubanos que estaban en Guantánamo, y de Panamá también venían, haitianos, se le llama Refugee Services, y es a través de Catholic Social Services. Ahí empecé a trabajar como, no me puedo contar específicamente de la posición, tengo la tarjeta todavía, pero era ayudando a recibir a estas personas, interpretándole, etcétera, etcétera. Ya después me convertí en Job Developer, que es como ayudando a buscar trabajo a las personas, y ayudándole a buscar trabajo a las personas, encontré un trabajo para mí también muy bueno, y me fui a trabajar a una fábrica de manager y me fui a trabajar porque era una fábrica que recibía a la mayoría de los emigrantes o inmigrantes y los consideraba como que el no tener el idioma lo consideraba como una discapacidad y le daban trabajo allí y bueno, se le ayudaba con interpretación, se le ayudaba con muchas cosas a las personas. Allí también trabajaban muchas personas con discapacidad. Y entonces es una fábrica que era vocacional, se llama Peck and Vocational Industries, que está en Lansing, Michigan. Y bueno, ahí trabajé 2 años y ya después nos mudamos aquí a la Florida. Ah, mira, qué bien. Sí. No, y cuando estabas ahí sacando las verduras y las frutas, ¿verdad? Siempre venía llorando todo el tiempo. Sí, eso te iba a decir. Eso te iba a preguntar porque te iba a decir, o sea, entre que las verduras y las frutas llorabas porque es un encuentro muy, muy fuerte, o sea, es un encontronazo. O sea, tú decías allá en Cuba, pues yo estaba dando clases de inglés, me gradué de licenciado y aquí me toca venir a sacar a un refrigerador, nevera, ¿verdad? Sí. Frutas y verduras. Pero ¿qué era lo que te motivaba, Jesús, a decir, pero yo puedo hacerlo, lo voy a hacer? ¿Cómo fue que diste ese salto? ¿Hubo alguien que conociste, te refirió? ¿Cómo fue eso? Sí, casualmente mi papá conocía que existía esta oficina de Refugee Services y nada, durante la etapa esa que estuve sacando fruta, ya te digo, fue mi primer año. No llegó, sí, llegó casi 1 año porque lo tuve los 2 trabajos, el del Catholic Social Services y el de la fruta lo tuve casi 2 años juntos, 1 año juntos. Y esto era muy acabadito de llegar sacando frutas de una nevera con tanta fruta, tantas verduras, tanta comida. Definitivamente mucha emoción, era emocional por toda la falta que había en Cuba. Exacto. Y también, bueno, los primeros tiempos uno estaba melancólico como quiera que sea. Y bueno, ya ahí cuando ya salté siempre tuve mucho interés, no se me olvida que fui a hacer el examen de English as a Second Language, ESL, fui a hacer el examen para en la escuela de adultos y cuando hago el examen que saco 100, la persona me dice, ¿pero qué tú haces aquí? No tiene sentido ninguno, tú no te podemos poner en la escuela porque no lo necesitas. Y así mismo fue eso. Ahí fue todo un proceso donde los dos íbamos aprendiendo, los 3 como tal, porque mi hermano también, pero Idalmis y yo íbamos aprendiendo, nos mudamos a casa de mi papá al año, él no estuvo en su casa 1 año, mi papá también falleció. Ya. Interesante, quería decirte que en Cuba viví 26 años con mi abuela y aquí en los Estados Unidos cuando mi papá fallece es exactamente 26 años más. Mira eso. Sí, que estuve con él, que estuve bien cerca de él y que nos atendió muy bien. Mira,
Y que, Yeah. mira, es que eso Yeah. es algo impresionante, como tú como hijo también, ¿no? O Yeah. sea, acercarte a tu papá, no tener ese resentimiento de decir, usted me No. dejó, usted nunca estuvo conmigo. Le decía a usted al principio y me decía, no me digas más usted, quiero que me digas pap o papá o algo, pero no me digas usted. Eso Mira, fue el primer día llegando. Y ahí sí, bueno, Sí. dijiste tú, aquí voy. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ya se mudaron para acá, para Florida. Sí. Entonces empezaste a estudiar para poder pertenecer aquí al distrito escolar. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Vine, interesante, ya yo había hecho la validación y traducción en Miami de todas las credenciales mías de educación y logro, me mudo de Michigan porque había una posición disponible de traductor e intérprete en el distrito. Ah, mira. Sí, pero la persona decidió, cuando ya yo me mudé, la persona decidió no irse. 3 o 4 días más tarde. O sea, que tú te mudaste por eso. Por esa posición, sí. Dios Sí. mío. Y entonces después, como un año más tarde, logro entrar a la posición. ¿Y qué hiciste en ese momento con tu... ¿No tenían Bueno, hijos en ese sí, momento? teníamos a Yochoa que había acabado de nacer. Tenía un ¿Y qué añito. hicieron ustedes? Estuve Imagínate, un año casi que cuidándolo, ¿ya? Y nada, buscando trabajo. Mi esposa ya empezó a trabajar desde que llegó aquí. Increíble, la pobre, nada más pudo estar como un mes nada más libre. Ella empezó a trabajar rapidísimo. Yo me demoré más para buscar trabajo hasta que logré encontrar trabajo y así. Y ahora ya has hecho muchas cosas en el distrito escolar, en el área Sí. de comunicaciones, pero nos decías que cuando iniciaste en este rubro, te tocaba hacer de todo. Tú bateabas, pichabas, cachabas, servías café, Bueno, te lo tomabas. te explico, como traductor e intérprete te mandan primeramente traducciones, son las que se hacen por escrito, por supuesto, interpretación son habladas. Como intérprete vas a todos los lugares a interpretar. Y yo siempre estuve disponible para ir a todos los lugares. Yo fui hasta una de las esquinas más lejanas del condado, hasta la otra, y en las 4 esquinas del condado yo estuve en todas. Yo he estado, yo creo que en casi todas las escuelas. No sé si puede que haya alguna escuela que me falte, que no he ido, pero en estos 24 años he estado en casi todas las escuelas interpretando y bueno, ahora de comunicador en muchos de los eventos que están ocurriendo. Sí. Ya. Como traductor e intérprete, bueno, ahí estuve, fueron 6 años primero sencillo y ya después como 8 años y después 8 años que estuve como de supervisor del equipo de traducción. Esto es el equipo de traducción del distrito es uno de los pioneros a nivel nacional. Tenemos traducción, un equipo de español, de portugués y de criollo haitiano, que siempre se le ha enviado todos los formularios, las cartas, todo se le ha enviado a los padres en los idiomas que las necesitan. Sí, fue una experiencia fabulosa, porque como traductor e intérprete aprendes de todo. Aprendes de todo. ¿Cuántos hijos tienes, mi querido Jesús? 2 hijos, el varón Joshua, que nació en Michigan, y Laura, que nació aquí en Wellington. ¿Cómo te cambió la vida ser papá? Fue interesante. Te digo la verdad, Joshua fue... Que estás muy orgulloso de ellos. Joshua, sí, Joshua fue planificado. Laura no fue planificada. Y siempre le digo que fue un accidente, ¿no? Oh. Pero sí. No, es una bendición. Pero, Laura no está córtenle ahí. No, estoy bromeando. Pero no, sí, sí, porque de Laura no lo estábamos esperando, porque yo dije ya con un hijo suficiente, creo que es demasiado, como estaban todas las Te cosas. apuesto que ¿no? Laura es más apegada a ti. Laura es la que me llama todos los días, Laura es la Y Joshua anda por allá. Sí, pero sí, fue una experiencia interesante. Hay que estar claro de que cuando uno tiene hijos, Es una responsabilidad. es una súper responsabilidad. Sí. Y que no están contigo toda la vida, solamente están los primeros 18 años de la vida. Y si tú no los atiendes durante ese tiempo, no le das la educación que llevan, le buscas las oportunidades que hay disponibles para que tengan una buena educación, debes de analizarte, porque ser padre es un trabajo a tiempo completo. Así es, definitivamente. Si yo te digo, ¿qué significa Idalmis para ti? ¿Qué dirías? Imagínate. Todo. Idalmis es la que decide venir para acá. Idalmis es la que decide mudarse a la Florida. Idalmis es la que decide comprar una casa. Idalmis es la que decide todo en mi vida. Yes. Yeah. Y enfrentaron ustedes una situación muy difícil, ¿verdad? Sí, tuvimos una situación difícil en el 2020, casualmente, el primer día del 2020, todavía no había llegado la pandemia, pero gracias a Dios logramos salir de ella y está de lo más bien.
Está de lo más bien, Sí, sí. gracias ¿Cómo han a Dios. enfrentado esa situación? Porque Oh. tú ver a tu esposa, que ha sido también a alguien fuerte en tu vida, y de repente ver que está pues enfrentando esa situación. ¿Cómo la manejaron ustedes? Sí, bueno, se puede contar, ¿verdad? Sí, fue una situación de la cual puedo hablar en estos momentos porque hace un año atrás tal vez no podía casi ni hablar de ello, pero fue una situación muy difícil ¿Qué le pasó a tu esposa? Tuvo un tumor cancerígeno en el cerebro y nada, fue operada el 2 de enero del 2020. Después hubo otra operación más en febrero y otra operación más en noviembre o en octubre, no me puedo acordar. Así, fueron 4 operaciones en total. 2 fueron para removerle tumores, pero gracias a Dios no, con la medicina que y todo lo que se le brindó y todo lo que se le hizo, nada, se puso bien y está bien. Y está vivito y coleando, como decimos nosotros. Gracias a Dios. Está de lo más bien, ustedes también, de repente llega a tu casa la palabra cáncer, ¿no? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo lo enfrentaste tú? Yo, la primera semana o la segunda semana de todo esto, bueno, no la primera semana, fue un poquitico más adelante, que vamos a ver al radiólogo y me dice, tiene un cáncer muy agresivo. ¿Ella se empezó a sentir mal? Ella tuvo convulsiones y estas convulsiones fue la que nos llevó a llevarla de emergencia al hospital. Y bueno, ya llevaba tiempo teniendo un problema de memoria, no estaba cocinando, no estaba haciendo muchas cosas, que como era ella, le dio por guardar todo el correo, cada vez que llegaba el correo lo guardaba y hasta más, como yo cumplo año el 5 de enero, mi licencia se me venció y todo, y yo no sabía nada que estaba manejando con una licencia vencida. ¿Y le dio por guardar el correo porque no lo quería ver o qué pasó? No, ella lo cogía, lo guardaba y ya. Eso era lo que hacía. Entonces fueron varios síntomas que tuvo, especialmente de olvido, pero casualmente en septiembre de ese año había empezado la niña de nosotros en la universidad en New York y se había ido sola para New York. Entonces yo pensaba, le estaba echando las culpas a que tal vez tú pudieras tener un poco de estrés o de depresión producto de que la niña se había ido. Claro, entonces le estábamos echando culpa a otra cosa sin darnos cuenta de lo que en realidad era. Y nada, fue un choque tremendo. Gracias a Dios que nos cuidó y bueno, aquí estuvimos. Ay, no, Dios. Aquí vinimos a ver a uno de los pastores, o al pastor aquí, no sé. Sí. No, estuvimos ahí con él. Pero nada, todo bien. Tú como papá, Jesús, imagínate como esposo, o sea, es difícil porque ver a tu esposa así, ¿y por qué estamos hoy como insistiendo en esto? Porque mira, cuando uno se casa, te dicen, ¿no? En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, usted va a estar con su esposo, con su esposa, que a veces no pasa así. A veces la esposa ha dejado toda la vida al esposo y a la familia y se enferma, y el esposo dice, no me sirves así, y se va, o es viceversa. El esposo ha trabajado todos los años y ha sacado a su familia adelante, se enferma y dice, ya no te quiero así, y lo dejan ahí. En el caso tuyo con ella, no fue así. Ustedes creo que los unió más esto, ¿verdad? Y ella era la que lo llevaba todo en la casa. Porque Idalmis es una persona muy inteligente, tenía una memoria fotográfica, si se pudiera decir. Idalmis era la que lo llevaba todo, pero de pronto se cae y le sucede esto. Y bueno, ahora me toca a mí hacerlo casi todo, porque ella todavía está teniendo su pequeño problemita de memoria a corto plazo, pero se recuperó muchísimo, gracias a Dios. Claro que de verdad sí. que sí. Fue fuerte. A Idalmis, en verdad, y sabemos que Dios va a levantarla, ¿verdad? Como a ti también, gracias. Jesús, y eres un ejemplo realmente, una inspiración de que ahora te toca hacer todo, ahora te toca cuidarla más. Todas las finanzas, todo lo de la casa, lo tengo que hacer yo en estos momentos. Y ella lo hacía. Ella era lo que lo hacía todo. ¿Y qué hiciste tú? ¿Y ahora dónde yo pego los tomates? Sí. La luz donde poco a poco he tenido que ir tomando las cosas una tras de la otra, porque ella me dice, no puedo, no sé, no me acuerdo, no sé. Entonces tengo que estarlas yo tomando y haciéndolas, no tengo alternativa. Claro. Me toca. Te toca, pero te toca y sabemos que van a salir y como están saliendo ahora, ¿no? Así mismo. Así de que sabemos que Dios tiene la salud de Idalmis y también la de tu familia, mi querido Jesús. Gracias. ¿Qué es lo que, por ejemplo, te ha motivado a ti a estar en el área académica que ya nos dijiste?
A mí me llamó mucho la atención el lema que dijiste, la casa, la primera escuela, y la escuela, la segunda casa. Y eso es bien importante porque hay personas que creen que los niños se llevan a la escuela para que los eduquen y les enseñen valores. Y es todo lo contrario, en la casa se educa y en la escuela se instruye, ¿verdad? Sí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, primeramente el niño comienza a ser educado desde que está en el vientre de la madre. Sí, en el vientre de la madre yo creo que desde ahí comienza la educación. Sí, sí. Y ya de cuando nace, a pesar de que ellos vienen siendo unos pequeños managers que te dicen a qué hora estar y a qué hora ir y a qué hora no ir y a qué hora, porque ellos son los que te van a decir. Sí, durante esa etapa de bien pequeñito, ellos son los que te dicen a ti qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Claro. Pero tú también lo educas a él poquitico a poco y lo vas enseñando de nuevo valores, enseñarle principios, enseñarle. Uno no puede, yo tuve padres que me dijeron en un momento determinado, no, yo espero a que mi niño tenga 13 años para enseñarle. No, claro que no, y desde pequeñito, ¿no? Desde bebé. Si cuando llega a los 13 años ya la personalidad la tiene. Creo que la personalidad es hasta a los 5 años ya se le formó su personalidad, ya está, ¿verdad? Ya solamente crece con lo que ya se le dio. Lo que se le dio, exactamente. Y el ejemplo. El ejemplo es súper importante. El ejemplo que tú le das a tus hijos, sí, está bien, puede que un día tomes, puede que un día hagas algo mal hecho y ellos lo vean. No puedes mentir delante de tus niños, porque me sucedió una vez. Voy a un buffet y digo que la niña tenía un año menos de lo que tenía y me ocurrió. La niña llegó y me dijo, no, Dari, yo tengo 9 o algo así, no me puedo contar la edad. Y me embarqué, pasé una pena horrible. Por no pagar el sí, por no pagar el extra. Sí, es cierto. Me ocurrió. Sí, delante de los niños no se puede mentir, no se puede hacer nada mal hecho. Aunque ustedes piensen que no, aunque él está jugando allí con el carrito, aunque ella está jugando allí con la muñeca, él está mirando y escuchando todo lo que estás diciendo. Sí. Y si dices algo mal dicho o haces algo mal hecho, lo vieron. Y como dice el dicho, los niños hacen lo que ven hacer. Lo que ven hacer, claro. Como papá, ¿cómo has sido tú como papá? Ellos eras estricto porque definitivamente diría, tú eres el especialista en comunicaciones del distrito escolar, la gente te conoce, has impactado la vida de mucha familia, de muchos niños. Entonces, ser papá, o sea, de tus hijos, ¿eras como muy rígido o eras...? Sí, yo era bastante rígido. Y siempre he dicho, yo sé que las cosas son vanidades, pero las cosas hay que cuidarlas porque las cosas cuestan sacrificio, el tiempo de uno, y hay que cuidarlas. Entonces yo los enseñé a cuidar las cosas, yo los enseñé a que llegara a un lugar y empezar a tocar. No se puede tocar nada. Usted se queda al lado mío tranquilo ahí hasta que yo le diga qué hacer. Y así fue. Yo siempre fui estricto con ellos y ellos me conocen y saben cómo soy. Mira, en este caso te tocó y a tu esposa era como más livianita. Sí, era más liviana. Sí, porque siempre tiene que haber ese balance, sí, ¿no? Yeah. Por ejemplo, y yo te pregunto ahora en el área educacional, Jesús. Hemos visto mucho bullying en la escuela, ¿verdad? Muchos niños que están abusando a otros niños también, haciéndoles bullying. ¿Cómo tú estás viendo eso y cómo tú estás también como parte importante, ¿verdad?, del distrito escolar? ¿Están ustedes tomando medidas con esto? ¿Qué es lo que están haciendo acerca de esto? Sí, bueno, primeramente es muy importante que los padres supervisen siempre a sus hijos, especialmente cuando entran en la adolescencia. Y bueno, esa es una de las etapas más complicadas. Los padres deben de estar siempre sabiendo dónde está su hijo, qué está haciendo, con quién está, de esa forma. Y bueno, mucha comunicación también con su hijo. Claro. Acostarse con ellos, escuchar sus cuentos, sus historias. Y aunque te las cuenten 3 veces, porque sí, para ellos es importante. Sí, muy importante que tú escuches a tu hijo y que sepas quién es, qué está haciendo, con quién. Porque de esa forma tienes muchas posibilidades de que cualquier situación que le ocurra a ellos te la comuniquen a ti en el momento que ocurra. Y eso es una de las cosas principales, la comunicación de los padres con sus hijos. Pero bueno, el distrito tiene muchos programas que están aplicando en las escuelas con relación al bullying y con relación a todo lo que tiene que ver con esto. En nuestra etapa, en mi etapa, yo puedo decir que a mí me hicieron bullying en un momento determinado. Eso en Cuba le decían trajín, cogerte para el trajín. ¿Pero por qué? ¿Porque eras muy tranquilo, eras muy calladito? Porque yo era un niño yo era bueno,
Yo era un Sí, niño claro. criado por una abuelita, era bueno, trataba de no hacer cosas mal hechas y entonces siempre tenía la posibilidad de que alguien se te metiera en el camino y te trajinara, que era como lo decíamos en Cuba. Y es más o menos lo mismo, es el bullying. Y siempre, lo más importante de nuevo, y por supuesto, en Cuba, cuando yo estudié lo que es el preuniversitario, que son los 3 años de high school, porque en Cuba son 3 años de high school, 10º, 11 y 12, estábamos internados la semana entera y solamente ibas a la casa el fin de semana. Quiere decir que tú no veías a tus padres hasta el fin de semana. Qué difícil. A mi abuela, en este caso, que era la que veía yo. Claro. Sí, entonces la semana entera estabas en un lugar internado, lejos de tu casa, que tenías que ir al campo a veces a trabajar, etcétera, etcétera. Es de la forma como es la educación, como era la educación en Cuba, porque eso ha cambiado muchísimo también con estos tiempos y el problema económico que tiene Cuba y político. Pero aquí es diferente, aquí tienes a tus hijos todos los días en tu casa, acostadito en la misma cama, en la misma almohada, donde puedes ir a hablar con ellos, escucharlos y saber qué es lo que les está pasando, qué están haciendo, tener una relación linda con ellos, que ellos siempre vengan a hacerte los cuentos sin problema ninguno. Que no te tengan miedo, ¿no? Que no te tengan miedo, claro, súper importante, claro súper importante. Sí. Te iba a preguntar, Jesús, has hecho muchas cosas, 26 años en el distrito escolar, has también... 24, perdón, ya te estoy poniendo 2, 24 años, gracias. Eres un referente, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Jesús Cruz, ¿verdad? El distrito escolar, has ayudado, has aportado y seguirás haciéndolo, pero ¿qué más te falta hacer, Jesús? ¿Qué es lo que anhelas hacer? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, me gustaría regresar y hacer el sueño de mi vida, estudiar arquitectura? No tanto como la arquitectura, pero sí la parte de educación visual, de artes visuales. Como soy artista plástico o artista visual, eso es lo que me falta. Le he dedicado mucho tiempo al trabajo, a la familia, y definitivamente el día que me dé la oportunidad, lo que quisiera hacer es continuar mi vida artística, que me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta diseñar, etcétera, etcétera. Eso es una Claro. Y si yo te preguntara, ¿qué te detiene? Iba a decir el tiempo, pero no creo que es el tiempo. No es se pone un poco vago uno una vez que llegas a la casa después del trabajo, de tantas horas de trabajo, te pones un poquito vago y no le dedicas el tiempo que lleva. Y es la realidad. No le puedo echar la culpa ni a la falta de tiempo ni a nada. Me tengo que echar la culpa yo mismo porque definitivamente soy yo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Sí. ¿Qué le puedes decir a las personas, mi Jesús, ya para finalizar esta entretenida charla contigo aquí en Vidas que Inspiran? Definitivamente las personas que escuchen tu historia van a identificarse en muchas áreas de tu vida también. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos van a escuchar y a los niños, a los papás? Yo creo que le digas a los papás y a los niños un mensaje de parte de Jesús. Bueno, para los niños, primeramente que escuchen a sus padres, que lo que los padres le digan a ellos es por el bien de ellos. Casi siempre lo que los padres quieren que ellos hagan, que ellos atiendan, que ellos le presten atención, etcétera, es por el bien de ellos. Nunca los padres van a decirle una cosa para algo que les pueda suceder a ellos negativamente. Siempre es para el bien de ellos. A los padres, prestarle mucha atención a sus hijos, especialmente durante esta etapa de crecimiento. Es de la única forma que le pueda... Y bueno, estar escuchar todas las comunicaciones que vienen del distrito, porque viene mucha información en cuanto a las oportunidades que hay. Claro. Y hay muchas oportunidades en el distrito. El niño no necesariamente tiene que estudiar un currículum regular, puede estudiar algo extra en el distrito, como puede estudiar ciberseguridad, puede estudiar construcción. Los que estudian, hay muchos de estos programas que hay en el distrito que termina el niño con una certificación para trabajar ya en la industria. Mira, eso es interesante. Sí, súper importante. Y no le están sacando provecho. Hay veces que les mencionan a los padres, conocen los programas Choice, conocen los programas de especialización, y te dicen, ¿de qué hablan? No sé de qué hablan. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Claro. Los programas bilingües. Ya el niño sale con 2 idiomas, que eso es súper importante y súper atractivo para cualquier empresa donde vaya a trabajar. El que tenga 2 idiomas. Está hablando de 2 personas, casi 2 personas que van a ofrecer
el trabajo por una. So, Sí, definitivamente. por lo tanto, aprovechar esas oportunidades que se les está enviando, asegurarse de que tengan un correo electrónico en el sistema de información estudiantil, porque si no tienen correo electrónico, no están recibiendo toda la información. Definitivo. Ya. Así de que, Jesús, queremos darte las gracias por estar con nosotros aquí en estas vidas que inspiran. Y de verdad que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tu esposa. Le mandamos un saludo también a tus hijos y que el Señor pues siga bendiciendo tu vida. Y gracias por ser parte del cambio. Recuerde, la casa es la primera escuela, la escuela es la segunda casa. En la casa se educa, en la escuela se instruye. ¿Será? Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti, Jackie. Gracias, Jesús. Gracias por esta oportunidad. No, a y ti. bendiciones a ustedes también. Gracias.